El consejo de la palabra de Dios es presentado a ustedes por Ministerio Buscando de Dios. Les ruego por favor si pueden abrir su Biblia en el libro de 1 Samuel 22, 1 y 2. En la Biblia nosotros encontramos muchos líderes, muchos siervos del Señor al cual siguieron multitudes, influyeron en las personas, las trajeron al Señor, apoyaron a la transformación de esas personas para parecerse, para asemejarse más al Señor Jesucristo. Hay muchos líderes en la palabra del Señor, hay muchas lecciones, la Biblia habla muchísimo de liderazgo. El día de hoy quiero que meditemos un poco en algunas lecciones de liderazgo del rey David. Y para eso entonces les pido que podamos leer 1 Samuel 22, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, a implorar que tu Espíritu Santo nos ilumine en el estudio de tu palabra. Que tu palabra, Padre, nos traiga algo fresco a nuestro corazón, Señor, algo que nosotros debamos de aplicar en nuestra vida, te imploramos. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Creo que todos tenemos presente cómo surge el rey David. Y la escena es bien conocida. Está el pequeño David y enfrente hay un gigante de 3 metros de altura. Están parados frente a frente. El gigante lleva 40 días retando a todos los soldados del ejército de Israel que alguien que tenga valor se enfrente a él. ¿Sí? Salía cada día a decir: a ver, ¿quién de ustedes no es cobarde? Que venga aquí, que se enfrente conmigo. No nos enfrentemos ejército con ejército, sino solo 2 personas, y el que sea ganador, ese país es el que gana la guerra. Israel contra los filisteos. ¿Y saben cuántos soldados se habían parado y habían dicho: sí, yo me enfrento a él? Ninguno. 0. Y entonces Goliat salía a regocijarse y a gritar con su vozarrón retando. David llegó al campo de batalla no porque fuera soldado. Llegó al campo de batalla, ¿saben por qué? Porque era el mandadero de la familia. Su papá le dijo: tus hermanos están en el campo de batalla, llévale estos quesitos. De plano han de estar extrañando el queso que comemos aquí en la casa, haber sido queso como el de Huehue, han de estar extrañando este queso, y llévaselos. Así es como David llega al campo de batalla, con una encomienda, llevando la encomienda. Y cuando oye gritar al gigante, David dice: ¿cómo es posible? Nadie se ha levantado a pelear contra él. Nadie. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ay, Dios, el rey ya ofreció exoneración de impuestos. Imagínense, el que se enfrentara al gigante no iba a pagar, iba en toda su vida. Exoneración de impuestos al que se enfrente. ¿Y alguien se enfrentó? Nadie. El rey ofreció a su hija en matrimonio al que se enfrentara al gigante. ¿Y alguien se enfrentó? Nadie. Y David se levanta sin ser soldado y se enfrenta al gigante. Ni siquiera se pudo poner la armadura, ustedes recuerdan, ¿verdad? Él iba con su cayado de pastor,
y con su honda en la otra mano. Así llega frente al gigante. El gigante, cuando lo ve, seguramente se ríe y le dice: ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas con palos y piedras? Soy un chucho para que vengas así. Por favor, esto es una batalla, esto es la guerra. Le dice: te voy a despedazar y voy a dar tu carne para que las bestias del campo se la coman. Y entonces David le responde al gigante y le dice: tú vienes a mí con armadura, con escudo, con espada. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? El rey de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Él me va a dar la victoria sobre ti, y la carne que comerán las bestias del campo será la tuya. Y viene David, y cuando el gigante sale corriendo hacia él, lanza la piedra se le ensarta en la frente, el gigante cae, David con su propia espada le corta la vida al gigante. Y entonces todo el ejército de Israel, ahí sí dieron el grito de victoria. ¡Ah! Todos a las armas, agarran las armas y salen a correr a los filisteos. La derrota de los filisteos fue enorme ese día. Por la tarde, cuando venían de regreso los israelitas, David parecía Alemania ganando el mundial. Toda la gente había salido a las calles a gritarle, a corearlo, a avivarlo. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Era la porra que le tenían a David. Y en lugar de alegrarse de Saúl, pues lo que le dio fue envidia y se enojó grandemente, pero cumplió su palabra. Cumplió su palabra y David se casó con la hija de Saúl. Ya era yerno del rey, ya era el rey, el yerno real, el primer hijo político de la nación, y se fue a vivir al palacio. Quisiera por un momento, hermanos, que intentáramos pensar o imaginarnos el pensamiento de David en esos días. ¿Qué pudo estar pensando David en esos días? ¿Saben algo? A David lo había ungido un profeta. Le había dicho, le derrama aceite sobre su cabeza y le dice: tú serás rey de Israel. Y muy seguramente David en esos días lo que pensaba es: ¿cómo cumple el Señor sus planes? Hace años, cuando el profeta llegó a la casa y me dijo: vas a ser rey de Israel, yo no me imaginaba que iba a ser a través de casarme con la hija del rey. Ahora ya estoy en la línea directa de herencia del trono. Bueno, está Jonatán, que es hijo de Saúl, está Isboset, el otro hijo de Saúl, pero bueno, Jonatán es amigo, seguramente él dice que no quiere el trono. Isboset, no sé qué va a hacer el Señor, pero ya está cumpliendo el Señor sus planes. Yo ya estoy cerca de llegar al trono de Israel conforme la profecía que dio el profeta Samuel. Tal vez David ya se sentía cerca del trono de Israel, pero él no sabía que la escuela de liderazgo de Dios es extraña, hermanos. Él no sabía que el Señor quiere que los líderes que Él levante sean personas, hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres que tienen un carácter firme, capaz de soportar las tormentas de la vida, porque al líder le vienen tormentas en la vida, y las más grandes tormentas son las tormentas que le vienen a los líderes, y ellos deben de estar capacitados para soportar esas tormentas, esos problemas que pueden venir a la vida, esas pruebas que pueden venir a la vida. David creía tal vez que ya estaba cerca del trono. Lo que no sabía es que Dios había prometido ese trono para él, pero antes lo iba a terminar de formar. Antes le iba a terminar de formar su carácter.
¿Y cómo se lo forma Dios? Cuando nosotros leemos los capítulos 20, 21, 22, bueno, y el resto de Primera Samuel, vemos cómo las cosas principian a ir mal para David. La primera cosa es que la envidia corroyó, trastornó de una vez a Saúl. Tanto así que él dijo: yo mato a David, este no va a heredar mi trono. Y un día, estando en la casa, agarra la lanza Saúl y quería clavar a David a la pared, literalmente, y le tira el lanzazo. Afortunadamente David era ágil, esquiva el lanzazo, pero ya sabe que Saúl quiere matarlo. Llega a hablar con Jonatán, hijo de Saúl, que era su amigo, y le dice: habla con tu papá, ¿de verdad él quiere matarme o qué quiere? Y después le dice Jonatán: David, huye, mi papá se le fue el 5, mi papá está loco, mi papá quiere matarte. Y entonces David sale huyendo de la casa real, sale huyendo de Saúl. ¿Y Saúl qué hace? Le dice al ejército: persigan a David, que la inteligencia militar mire dónde está David y vayan y lo asesinan. Y entonces David sale corriendo y en su huida se va a una ciudad filistea, se va a Gat. Y adivinen quién había nacido en Gat: Goliat, el gigante al que él había asesinado hace un poco y que era el ídolo de los filisteos, el gran guerrero filisteo. Cuando David llega a Gat, lo primero que hacen los filisteos es: ¿y no es este el que asesinó a nuestro héroe? Y llegan a decirle al rey de Gat: aquí está David, el que mató a Goliat, tráiganmelo para acá, dice el rey de Gat. Y apresan a David y lo llevan delante del rey de los filisteos, el rey de Gat. En ese momento, de verdad, qué angustia para David estar en las manos de sus enemigos. Completamente, él estaba ahí entregado a las manos de sus enemigos. Lo ponen enfrente del rey de Gat. Y adivinen qué hace David. Yo no sé si David se tragó una pastilla de jabón. Yo no sé si había Alka-Seltzer en aquel entonces, pero principia a echar espuma por la boca de repente. Y principia, ahí sí que estamos locos, ¿verdad? Principia a hacerse loco, pero literalmente no hacerse loco de no hacer caso, sino a hacer locuras. Y entonces el rey de Gat, cuando ve a aquel que estaba desvariando, dice: ¿para qué lo trajeron aquí? A lo mejor se pega, a lo mejor es contagioso, sáquenlo. Y así es como David salvó la vida de delante del rey de Gat y se va solo. ¿A dónde iba a ir David? Principia a caminar. Caminó como 30 kilómetros, que había sido un día de caminata de aquel entonces, y llega a la cueva de Adulam, que es donde principia este versículo. Huyó a la cueva de Adulam. Tal vez lo que David no sabía es que en la cueva, en el momento de las grandes pruebas, es donde el Señor actúa en nuestro carácter. Es donde el Señor nos forma al momento de estar en la cueva. Yo no sé, ¿quién ha estado en una cueva? Un par de manitas levantadas. Fíjense que gracias hermanos, cuando yo tenía como 12 años, allá en Huehue llegó la noticia de que habían hallado una cueva. La noticia que nos dieron es que la cueva estaba en las cercanías de Saculeu. Creo que muchos lo conocen o han oído. Saculeu era la ciudad de los mames. Y que esa cueva iba a salir a Chantla, decían, que eran como 2 kilómetros. Y que el príncipe de los mames de aquel entonces había mandado a hacer la cueva por aquello de que hubiera guerra y él tuviera que salir huyendo. Entonces él se metía a la cueva e iba a salir ya lejos de la guerra. En aquel entonces yo tendría unos 12 años tal vez. Hace 8 hermanos, hace 8 años más o menos.
con 5 primos. ¿Qué hacen 5 niños jóvenes de 12 y 14 años cuando les dicen que hay una cueva? Vamos. 5 primos nos fuimos allá a las cercanías de las ruinas de Saculeo porque íbamos a meternos a la cueva. Íbamos a descubrir la cueva. Todos antes de entrar dijimos: traes tus 5 centavos. ¿Para qué 5 centavos? Es que ese es el pasaje de Chantla a Huehuetenango. Nos vamos a ir por la cueva, pero ya para regresarnos, regresémonos en camioneta, ¿verdad? Dispuestos nosotros a cruzar los 2 kilómetros de cueva ahí, como grandes aventureros, como unos Boy Scouts. Entonces, y conseguimos linterna y batería. Linternas sí hay, pero no hay baterías, y las baterías muy caras. Yo lo que conseguí fue una candela. Yo también, 2 habíamos conseguido candela. Entonces, y ahí sí que el que habla de último pierde, porque entonces mi primo que tenía candela dijo: yo me voy atrás. Entonces el otro que tenía candela, que era yo, tenía que ir adelante, ¿verdad? Entonces principiamos a entrar a la cueva, un túnel, uno que había perfectamente caminando, introduciéndose hacia la cueva. Los 5 muchachos exploradores ahí, dispuestos a conocer la cueva. Uno hasta navaja llevaba, por aquello que nos saliera algún animal desconocido. Y principiamos a adentrarnos a la cueva. Y quiero compartir algunas experiencias de lo que se siente estando en una cueva. Lo primero, hermanos, es la terrible oscuridad. Al principio, pues todavía se ve la luz del sol. Incluso uno todavía puede voltear a ver y ve iluminado allá a la entrada, y hay un cierto hálito de esperanza. Pero ya 20 metros, 20 kilómetros iba a decir, 20 metros adentro de la cueva, principia a desvanecerse la luz. Y la oscuridad es profunda. Y entonces a prender las candelitas, y allá iba Ricardo con su velita, con su candela prendida, poniéndola en alto para que nos iluminara mucho, según yo. Lo segundo que se halla en la cueva es un frío terrible. De verdad, es un frío que cala los huesos, seguramente porque también hay mucha humedad. Si cuando uno va en la cueva, uno hace así la mano sobre la pared, la va a devolver mojada. Hay mucha humedad. Mi primo que iba ahí, que padecía de asma, ya no podía ¿qué es ese animal? No, soy yo, ya me dio asma, decía ahí el pobre primo mientras íbamos caminando. Hay oscuridad y un terrible frío mientras uno va avanzando hacia la cueva. Otra cosa terrible, el eco. Como eso está vacío, cada palabra que uno dice, se pone macabro estar adentro de una cueva por esos fenómenos que hay ahí. Pues, han de ser naturales, pero uno no está acostumbrado a estar en la cueva. Recuerdo que cuando íbamos caminando, de repente oímos algo, oímos un ruido y se apagó la candela, la que yo llevaba. ¿Qué fue eso? Y en eso oímos un chillido, clásico chillido que se halla en lugares oscuros, y mi primo que iba atrás gritó la palabra mágica: murciélagos, murciélagos. Y todos los 5 Boy Scouts pegamos el grito y salimos corriendo. Fíjense que incluso sentimos como algunos murciélagos iban pasando ahí a nuestra par, puro Batman. Vaya que no me traumé ustedes ahí, hubiéramos terminado 5 Batmanes ahí en la... Es horrible estar en una cueva. Solo avanzamos como 40 metros, si mucho. Es horrible estar en una cueva. Cuando nos ponemos en el lugar de David, ¿saben qué es lo primero? Primero es la soledad de la cueva. Y luego viene la mente que te traiciona, porque estás entre piedras. ¿Y qué es lo primero que piensas al estar en la cueva?
la comodidad de lo que tenías allá en el hogar del rey, las atenciones que te daban allá en el hogar del rey, todo lo que ya perdiste es lo primero que te viene a la mente. Así es el tiempo de prueba, por eso es prueba. Cuando nuestro hijo está enfermo, cuando está ahí quietecito y nosotros lo estamos velando, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Tan lindo que es cuando jugaba. La mente nos ataca de esa forma. Nos vienen los recuerdos cuando nuestra prueba es de ausencia. Alguien ya partió con el Señor. Esos recuerdos vienen y nos duele. Y hay dolor adentro de la cueva. Y puede llegar a haber incluso amargura, puede llegar a haber incluso desesperanza en el momento de la prueba. Eso estaba pasando David en la cueva, atacado por los recuerdos seguramente. Y seguramente muchos de nosotros hemos vivido un momento así, en medio de la prueba. Lo que hoy queremos estudiar es qué hizo David, por qué David decimos que salió fortalecido de la prueba, de la cueva, que era la prueba. ¿Por qué David salió fortalecido de ahí? Pero vean algo, la formación del carácter en los hijos de Dios, no en todos los casos, porque nuestro Dios es soberano, pero en muchos de los grandes siervos del Señor fue a través de pruebas, fue a través de carencias. Hubieron quienes lo perdieron todo. José, por ejemplo, ¿sí?, el favorito de su papá, termina de esclavo. Y no solo de esclavo, en la cárcel, un esclavo encarcelado. Daniel, un niño bien de Israel, se lo llevan cautivo a Babilonia. Pablo, el apóstol Pablo, cuando conoce al Señor Jesucristo, llega a la iglesia y dice: ya conocí a Cristo, quiero hablarles de Él, quiero predicar. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo intentaron matar. Pablo tuvo que descolgarse por una pared e irse a esconder 10, 12 años a su tierra porque lo querían matar, hasta que Bernabé se acuerda de él y va a traerlo. En la prueba se forma el carácter. Y entonces, mis hermanos, a quien esté pasando por prueba ahorita, esto puede ser una luz de esperanza para ustedes. El Señor tiene propósito en medio de la prueba. El Señor tiene propósito para usted en la carencia, en la enfermedad en su familia, en el empleo que se perdió. Dios tiene propósitos en medio de las pruebas y Él nos quiere cada vez mejores hijos, mejores líderes. Todos podemos ser líderes. Cuando hablamos de liderazgo, no crean que estamos hablando del pastor en la iglesia. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de usted y de mí, hermano. Porque nosotros podemos ser líderes como papás y debemos de ser líderes como papás. Nosotros podemos y debemos ser líderes como trabajadores, como estudiantes en el lugar donde nosotros nos desenvolvamos. Y la escuela del Señor usa la prueba para formar el carácter, de sus hijos, el carácter de sus líderes. Así que si por un momento, piensa, hermano, por un momento hay una prueba en su vida, en este momento usted está pasando por un momento difícil, que principie a haber esperanza en su vida. Dios tiene un propósito, Dios va a utilizar esto para bien. Dios me quiere a mí una mejor persona, Dios me quiere a mí un mejor hijo. Ustedes recuerdan a aquel líder, aquel siervo del Señor, que tenía un gran futuro como comerciante y que puso todo su dinero en una mercadería que iba en un camión y que ese camión termina en el barranco. ¿Ustedes recuerdan? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Sí? ¿Verdad que el Señor utiliza la prueba para levantar a grandes siervos del Señor? Hermano,
Si usted está pasando en medio de una prueba ahorita, pídale al Señor esa fortaleza y esa sabiduría para saber qué hacer en medio de la prueba en la que usted esté pasando. Seguramente Dios quiere utilizarlo grandemente, por eso está permitiendo la prueba en su vida. Huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Recuerden, mis hermanos, David era el menor de 8 hermanos y muy probablemente era el más despreciado de los 8. Los grandes ya estaban en la universidad, ya estaban en la academia militar. Cuando llega el profeta, le dice a Isaí, el papá de David: tráeme a tu hijo que lo voy a ungir. Y llaman a Eliab, el mayor. Era grande, él ya era militar, fornido, atlético. Cuando Samuel lo mira, dice: este es el siervo del Señor. Jala el aceite y cuando lo va a ungir, el Señor le dice a Samuel: alto, yo no miro lo físico, le dice, yo miro el corazón, no es él el ungido mío. Y así principian a pasar todos los hermanos, pero lo que yo quiero que vean es cómo Isaí pasa por todos. Y entonces ya Samuel pierde la esperanza si ya van 7. Y dicen: bueno, ¿y no hay alguien más? Si ya pasamos todo y el Señor no me confirma. El chiquito, es que aquel lo tenemos cuidando las ovejas, aquel cuida el rebaño, mándenlo a traer. Y cuando llega David, el Señor le confirma a Samuel: este es un hombre conforme el corazón mío. David era un hombre conforme el corazón del Señor y lo unge, un hombre de corazón puro. Una cosa les digo, hermanos, cuando ustedes estén leyendo palabra del Señor y hay en una expresión como esa, un hombre conforme el corazón mío, ustedes tienen que parar y preguntarse: ¿qué tenía David para que Dios dijera eso? Yo quiero que Dios diga eso de mí. Y principien a buscarlo, principien a investigar en la palabra del Señor cuando vean cosas como esas que son dignas de imitar. Y entonces así es como ungen a David, el que era el más pequeño, pero notan cómo ya hay un liderazgo aquí en la cueva. Notan cómo ya cuando los hermanos saben que él está en la cueva, dejan sus casas. Seguramente también les estaba siendo difícil, Saúl también los estaba persiguiendo, pero dejan sus casas y se van con David. Se van a meter con él a la cueva. Él ya estaba liderando a su familia. Les digo algo: para liderar a la familia, que es una de nuestras obligaciones, sobre todo si no conocen al Señor, lo que se necesita es un corazón puro, un corazón limpio. Eso es lo que se necesita. Tú no vas a poder liderar a tu familia si quieres quedarte con la herencia. No podemos liderar a la familia si en mi corazón hay odio contra mi papá, hay resentimiento contra mi mamá, hay resentimiento contra un hermano. Si hay cosas que no hemos sanado en nuestro corazón, si nuestro corazón no está puro, no vamos a poder liderar a la familia. David aquí ya principia a dar las muestras de ese gran líder que él fue. Lidera a su familia. ¿Y cómo lo lidera? Con un corazón puro. Y luego sucede una cosa interesantísima en el versículo 2. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Por favor, hermano, lea: ¿quiénes se juntaron con él? Búsquelo ahí en la Biblia. Dígame, ¿quiénes se juntaron con él? ¿Los qué? Los afligidos, los endeudados y los amargados. ¡Qué pandilla! ¡Qué pandilla! Afligidos, endeudados y amargados. Ellos eran los que seguían a David. El afligido es aquel que tiene una angustia tan grande que hasta siente que el pecho se lo están oprimiendo, que la angustia le oprime su pecho. Sea porque lo está persiguiendo el ejército enemigo, por lo que sea,
están con esa opresión en su pecho. Eso es lo que hace la aflicción. Siente uno que ya no puede ni respirar. Los endeudados. ¿Por qué los endeudados siguen a David a la cueva? Fácil. Ya habían perdido su casa. Entonces, ¿qué más da? David también perdió todo. Vamos con David a la cueva. Y los amargados, aquellos que como ya lo habían perdido todo, principian a tener un gran resentimiento en su corazón. Pero ¿saben algo? Aquí podemos sacar una primera lección de liderazgo de David. Si usted, hermano, usted, hermana, quiere liderar gente, lo primero que tiene que lograr es que la gente se identifique con usted. Todos los que estaban ahí estaban identificados con David. Si David perdió todo esto y yo también ya lo perdí, entonces lo sigo. Lo primero que debemos de lograr para liderar personas es lograr la identificación con ellos. Y eso tal vez es muy aplicable con nuestros hijos, ¿verdad? Principalmente, a veces nosotros como padres dejamos de ser niños y perdemos esa identificación, esa conexión con nuestros niños. Dejamos de jugar con ellos. No digamos en las edades aquellas de la adolescencia. A nosotros de padres, el papel de padre es el que se nos pone enfrente, no la identificación con nuestros hijos. No se lidera desde el poder, dando órdenes. No se lidera desde el poder, se lidera desde la identificación. El jefe que solo da órdenes es jefe, no líder. El liderazgo principia cuando uno influye a las personas porque ya tiene una relación con ellas. Y entonces las personas principian a decir: qué buen consejo me dio. Qué buen consejo me dio. Sí, lo voy a seguir, el consejo. Y a la persona, o mejor aún, cuando la persona dice: oigan, su sueño es mi sueño. Eso es liderazgo. La plena identificación de las personas hasta que tienen hasta metas comunes. ¿Saben que de nuestro Señor Jesucristo se dice eso en Hebreos? Dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos uno que padeció las mismas tentaciones que nosotros padecemos, pero sin pecado. Acerquémonos al Señor Jesucristo. Y ahí es donde viene el versículo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El líder de líderes, nuestro Señor Jesucristo, da también esa lección de identificación con el líder. Siguiente lección del liderazgo de David: modelar la vida cristiana. Es decir, se acercan 400 allá con David. ¿Qué hace David con 400? Les dice: lloremos todos hemos perdido todo. Metámonos a la depresión. ¿Qué haría David? La respuesta no la tenemos en este versículo, pero quiero por favor que lleven la lectura. Les voy a leer un salmo de la cueva, un salmo que David escribió cuando estaba en la cueva. Escúchenlo, solo es necesario escucharlo para darse cuenta cómo David llevaba la prueba que tenía. Es el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto.
Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En medio de la prueba, David, que dice: despierta, alma mía. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que seguir confiando. Él va a poner las cosas en su lugar, Él va a arreglar todo, pero en medio de la prueba nuestro papel es confiar en nuestro Dios, alabar a nuestro Dios, poner nuestro corazón en nuestro Señor. Ese es el papel en medio de la prueba. Y se pueden ustedes imaginar a David, y ahí ya viene mi imaginación de una fogata, y David se pone a cantar enfrente de la fogata, allá en la cueva. Y entonces algunos de los que ya vivían ahí lo escuchan cantar, lo escuchan alabar a Dios, y otra vez se ponen a pensar: él perdió todo, él perdió más que yo, y miren cómo confía en Dios. Yo también quiero cantar. Y entonces se acercan también a alabar al Señor. Y seguramente en esa cueva hubo adoración. ¿Adoración de quiénes? De los amargados, de los endeudados, de los afligidos que tenían un líder que les estaba enseñando que en medio de la prueba se confía en el Señor. Se deposita la confianza entera en nuestro Salvador, el que nos tiene en su mano. Y la palabra dice: nada nos puede separar de ahí. Quiero contarles, y con esto voy a concluir. Quiero contarles un detalle. Perdóneme, pastor, por no habérselo contado en lo íntimo y tener la indiscreción de contarlo aquí frente a todos. Un detalle de la vida del pastor. Hace un tiempo nos llegó la noticia del fallecimiento de la mamaíta de nuestro pastor. Entonces fuimos a compartir a la iglesia. No la estaban velando aquí, sino en la otra iglesia donde ella era miembro, y que un hermano de nuestro pastor es el pastor general de esa iglesia. Llegamos, nos sentamos, y en eso es tiempo de la prédica. Pedimos a Jorge que pase aquí al frente y que él predique. Entonces fue nuestro pastor el que pasó a predicar. Liderazgo en la familia. Había hermanos ahí que son pastores también, pero el líder de la familia pasa al frente y principia a predicar. Cuando principia a predicar, miren, hermanos, de verdad, iban como unos 10 minutos de prédica. Ya nos habíamos reído, contando el pastor algunas historias de cuando eran niños. Ya nos habíamos reído, y principia a retarnos con la palabra del Señor y a ser mejores y aprovechar nuestra vida. Cuando iban como unos 10 minutos de prédica, yo me desconecté por un momento de la prédica, porque dije: pero si esto es una vela, esto es un velorio, este no es una reunión normal de iglesia. Ahí estaba aún el cuerpo de la mamaíta de nuestro pastor. Y recordé lo que él dijo cuando principió a predicar. Él seguía predicando y yo estaba en mi propio hilo de pensamiento. Recordé lo que él dijo cuando principió a predicar. Cuando él principia a predicar, dice: miren, hermanos, de mi mamaíta no quiero hablar, dice. No quiero hablar, no porque no lo merezca, no, para nada, dice. Mi mamaíta ya está mejor, ella ya está en la presencia del Señor. Ahorita vamos a hablar de nosotros, los que estamos vivos, y qué debemos de hacer para poder disfrutar la vida como ella la disfrutó y poder llegar a la presencia del Señor y alabarle.
Y entonces yo en mi hilo de pensamiento, cuando veía al pastor, cuando veía esa convicción, por supuesto había dolor, no podemos negar eso, pero la convicción que él demostraba amainaba el dolor, estaba sobre el dolor. Cuando eso ocurre y uno está siendo testigo de eso, hermanos, uno dice: yo quiero tener eso, yo quiero ser así. No sé, Señor, cómo es, pero yo quiero ser así. En medio del dolor, en medio de la tribulación, tener la convicción en nuestro Dios, tener la fe firme en nuestro Dios y no moverse de ahí. Y eso es lo que nos hace líderes, porque entonces las personas lo ven. Estamos modelando la vida cristiana con nuestro comportamiento. Las personas lo ven y las personas principian a decir: no sé qué tenga, pero yo quiero tener eso. En medio de la prueba hay que modelar la vida cristiana. En medio de la prueba debemos de modelar la vida cristiana. Otra lección más del gran David. En medio de la prueba, él se puso a alabar a Dios. Y seguramente los 400 que habían ahí terminaron alabando a Dios y diciendo: yo quiero ser como David. En medio de la prueba quiero modelar la vida cristiana. Y la última lección de David, al menos que quiero compartir hoy, se llama coraje. Nosotros mal utilizamos la palabra coraje. La palabra coraje la decimos como cuando estamos muy enojados. Tengo cita con el dentista, me duele la muela, y cuando yo llego, que me dijo que a las 3 llegara, la oficinista me dice: fíjese que no va a venir. Y yo ¡ay, qué coraje!, decimos nosotros. Pero ese es un uso de la palabra coraje. Pero el uso adecuado para la lección de hoy de la palabra coraje es hacer lo que debemos de hacer, o no hacer lo que no debemos de hacer. Lo contrario de coraje, hermanos, es cobardía. Lo contrario de coraje es cobardía. Cuando los amigos te dicen: ¿y no te vas a tomar la cervecita? Ahí tienes que decir no. Y lo sabes. Y lo sabes. ¿Eres corajudo o eres cobarde? ¿Sí? Eso es coraje. Decir sí a lo que tenemos que decir. Es que no conoce al Señor, yo tengo que testificarle. Pues ve y testifícale. ¿Sí? Corajudo. Dice el verso en 1 Samuel 23:1: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila, es una ciudad, y roban. David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra la ciudad, a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David había recibido el mensaje de ir a liberar Keila, una ciudad que estaba tomada por los filisteos. Era guerra, tenían que ir a guerrear. ¿Qué dijeron los 400? No, tenemos miedo, no vamos, tenemos miedo. Y entonces David vuelve a ir a Dios y Dios le dice: te voy a dar Keila. Entonces David regresa. ¿Qué discurso le dio a los 400? No lo sé. La Biblia no lo registra. Seguramente fue un discurso acerca de la voluntad de Dios. El Señor nos ha prometido esa ciudad. Vayan y tomémosla. Vénganse conmigo. Vamos a conquistar Keila. Y el verso 5: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David
a los de Keila. ¿Qué quiero señalar, hermanos? El líder tiene el coraje, el arrojo, la valentía de hacer lo que tiene que hacer. Y los que lo siguen, cuando lo ven, también toman ese valor. ¿Somos nosotros personas de coraje? ¿Somos personas que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos? ¿O somos personas que cuando tenemos que decir no, también decimos no tajantemente? Ese es el camino del líder. Y seguramente esa es parte de las lecciones que llevó David en la cueva. De la cueva, de la prueba, salen los grandes líderes. ¿Queremos nosotros ser líderes, hermanos? Cada uno de ustedes quiere ser líder en su familia, en sus estudios, en donde usted trabaja. Quiere influenciar a los demás para que los demás vengan al Señor Jesús. ¿Quiere usted ser un ejemplo para ellos? Gracias a Dios por el liderazgo que tenemos en esta iglesia. Gracias a Dios por nuestros pastores. Quiera Dios que estas pequeñas lecciones de liderazgo de David nos hagan clic en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero pedirles por favor que inclinen su rostro, vamos a orar. El consejo de la palabra de Dios fue presentado a ustedes por Ministerio Buscando de Dios.